Ella es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, es médico oftalmólogo y especialista en glaucoma, egresada del Hospital Miguel Pérez Carreño. Actualmente se desempeña en Caracas como glaucomatólogo en el Grupo Médico Santa Paula, en el anexo 2 de la Clínica Racetti, en la Unidad Oftalmológica González Cirí y en Oftalmosalud de Bellocampo. Pertenece a la Sociedad Venezolana de Oftalmología, a la Academia Americana de Oftalmología desde el octubre del 2000 y miembro del Grupo Venezolano de Glaucoma desde el 2010. Muchísimas gracias de antemano, doctora, por darnos la oportunidad de actualizarnos con los conocimientos de este equipo. Le damos la bienvenida a usted, le damos la bienvenida al equipo Centerfield de Oculus y nos complace darle la bienvenida y súper agradecido por estos conocimientos que vamos a adquirir en este seminario con usted. Bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ACM de poder más o menos relatar un poco sobre la campimetría Oculus. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Déjame revisar acá. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bueno, es un placer, la verdad, hablar el día de hoy con todos ustedes. Y vamos a empezar desde digamos, de lo general a lo particular. Vamos a hacer un recuento un poco pequeño de lo que es la campimetría, algunos detalles del campímetro, de los campímetros, especificándonos después sobre todos los programas que tiene el campímetro Oculus en general, o sea, los diferentes campímetros de la compañía Oculus. Entonces, déjame abrir la presentación. Empezamos por lo que es el concepto del campo visual. Se dice que todo es el espacio que puede ser visto por el mismo ojo en el mismo tiempo y no es más que la isla de visión, un mar de oscuridad. Si hablamos de la perimetría, es simplemente determinar lo que es el campo visual, midiendo la sensibilidad de la retina en los diferentes puntos que vamos a evaluar. Generalmente se evalúan 30 grados, que realmente representa una buena cantidad del campo visual del individuo. Sin embargo, vamos a ver qué perímetros pueden inclusive llegar hasta 90 grados de excentricidad. ¿Ok? Como los dije, el campo visual tiene una particularidad, tiene un área central que es la de mayor intensidad, que es el área de foveal, y va progresivamente a medida que nos vamos alejando del centro. Ya voy a ver si puedo tomar el pointer. Deja ver. Ajá. Entonces, a medida que nos vamos alejando del centro, pues la sensibilidad va a ir disminuyendo de manera progresiva. A nivel temporal vamos a encontrar un escotoma absoluto, que sería el nervio óptico. Y bueno, podemos determinar que vamos a encontrar, déjame pasar la siguiente, que los límites del campo visual van a estar determinados por los anexos que tiene alrededor. En el caso del campo visual superior, pues la escotadura superior la va a limitar, entonces serían 60 grados superiores. En la inferior serían 75, nasal por supuesto va a estar limitada por la nariz y el campo visual mayor va a ser a nivel temporal, que son 100 grados. Aquí lo viene especificado digamos que gráficamente. Los nasales, los temporales superior e inferior. Con respecto a la luminancia es muy importante porque digamos que ese es el estímulo el cual nosotros vamos a evaluar en los diferentes puntos de la retina. Entonces es la cantidad de luz que va a estar reflejada en una superficie iluminada. Vamos a tener un fondo y vamos a tener el estímulo. Va a haber una diferencial entre el fondo y el estímulo. La medición va a ser, si es una medición de la cantidad de estímulo, una medición absoluta, pues está medida en candelas y apostil. Recuerda que hay una relación entre lo que es un apostil, que no es más que 1 sobre pi, candela sobre metros cuadrados, y que 3.14 apostil, obviamente, entonces sería una candela sobre metro cuadrado. Es una relación principalmente por el pi.
¿sí? Cualquier cosa, si hay alguna duda, pues me lo hacen saber. Entonces vamos a encontrar que la luminancia lo vamos a tener como una medición absoluta y una medición relativa. La medida absoluta, como ya lo describimos, son candelas o apostil. En el caso de Oculus, usa solamente la unidad de candelas y dependiendo del equipo, va a tener como máxima luminancia 318 candelas sobre de metros cuadrados o 3180, que en equivalencia serían los 1000 apostil, que serían los 318 candelas sobre metros cuadrados, o los 10.000 apostil, que es 3180 candelas por metro cuadrado. Y la luminancia de fondo siempre va a ser la misma, serían las 10 candelas sobre metros cuadrados. ¿Ok? En el caso del Centerfield, que es el que tienes allí a tu lado, Ligia, ellos trabajan con la máxima luminancia de 318 candelas sobre ese decilitros. En el caso de que vamos a evaluar la sensibilidad, utilizamos la medida relativa. Entonces, simplemente, ¿qué es la medida relativa? Va a determinar la cantidad de intensidad de luz que va a estar atenuada o no atenuada dependiendo de la zona donde queramos evaluar. Sabemos que las intensidades más débiles son vistas a nivel del centro del campo visual y a medida que nos vayamos alejando, pues las intensidades van a tener que ser un poquito mayores para poder ser vistas. Entonces podemos encontrar desde un decibel 0, que es la máxima intensidad de iluminación en ese campímetro, hasta un decibel 40 o 40 y tanto, que sería lo mínimo que podemos atenuar ese estímulo, ¿sí? Ok. Entonces vamos a tener diferentes estímulos. El estímulo luminoso generalmente el más usado es el estímulo número 3, que sería los 4 milímetros cuadrados de diámetro. Y ese estímulo lo vamos a ir disminuyendo en intensidad dependiendo de la zona donde vamos a querer evaluar. O sea, que vamos a tener intensidades mayores, intensidades menores, dependiendo de cómo se vaya ejecutando la prueba. Esta es la más usada. Se pueden utilizar incluso a veces estímulos 4 o 5, que son mucho más grandes en aquellos casos de los pacientes que tengan baja visión. Perdón, baja visión. En estos equipos van a usar perimetría cinética y estática. Tienen los dos programas. Recordemos que la perimetría cinética, el estímulo es el que se va moviendo desde el área que no es visible hasta la visible, y en la estática es simplemente vamos a evaluar cada punto de ese campo visual cambiando el estímulo a un estímulo más intenso o menos intenso. Aquí lo describimos, entonces la cinética vamos a mover el estímulo a una área de no vista a vista y va a delimitar una isóptera que dependerá del estímulo que estamos utilizando. Y luego lo podemos graficar en el área, digamos que en una cuadrícula, donde vamos a evaluar los diferentes isópteras. En cambio, en el caso de digamos, en campo visual que es estático, solamente vamos a evaluar los puntos en cada sitio y eso nos va a determinar una sensibilidad en cada punto, dependiendo si es central o periférica, y ahí vamos a evaluar de acuerdo a la cantidad de decibeles que nos está dando, si es un área más sensible o menos sensible. Ay, Dios, se me desapareció aquí. Ajá, con respecto a las cuadrículas, porque cuando se ve una cuadrícula así, pues la gente le tiene como miedo porque no es lo que está acostumbrado a ver, pero si tú te pones a ver realmente, esta cuadrícula tiene algo de sentido. Si recordamos los que somos oftalmólogos, cuando vimos campos receptivos, recordemos que cerca de la visión central, o cerca de la fobia, tenemos muchos más campos receptivos, por lo tanto tenemos más puntos que evaluar que a nivel periférico, que los campos receptivos son mucho menores.
¿ok? O sea que esta cuadrícula tiene su sentido. Sin embargo, estamos acostumbradas a la famosa rejilla de Humphrey, la que tiene 55 puntos y que entre cada punto hay 2 grados de diferencia, de excentricidad, y tenemos un punto de fijación que sería el umbral foveal y en el lado temporal, pues la mancha ciega. Te puedo decir que efectivamente la rejilla de los campímetros óculos también son así como una cuadrícula, así como tal, similar a la de Humphrey. Este evalúa unos puntos mayores, son 66 puntos en vez de 55, pero igual, 2 grados entre cada punto que se va alejando del centro y bueno, por supuesto que desequilibrio en la mancha ciega en la región temporal. ¿Ok? Aquí tienes todos. Está el Easy Field, Center Field, Twin Field, Smart Field. Los Smart Field, los más chiquitos, digamos, en tamaño, son los Easy Field y Smart Field. Y ellos tienen unas ciertas particularidades, ya eso se encarga la casa comercial de decirlo. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en el caso del EasyField, solamente evalúa los 30 grados centrales, el SmartField evalúa 60, el Centerfield evalúa 70 y el TwinField 90. ¿Ok? Y bueno, también el grado de luminancia máxima, como te dije, el Centerfield utiliza los 318 candelas, igual que el Twinfield, mientras que el Smartfield y el EasyField sí usa las 3180 candelas sobre metros cuadrados. ¿Okay? Obviamente que para realizar el campo visual tenemos que escoger el programa, saber qué estrategia usar. Ya te vamos a describir qué estrategias tiene este campímetro, ya lo vamos a hablar. Explicarle bien al paciente, ocluir el ojo del paciente, iniciamos con un ojo derecho y luego el izquierdo, y muy importante, el confort del paciente. Si el paciente ve que una prueba es muy larga, pues obviamente se va a cansar, sobre todo esos pacientes que tenemos nosotros que tienen, digamos que campos visuales ya muy comprometidos, que tienen una edad muy avanzada, que tienen problemas incluso para la movilización. Es bien difícil hacer un campo visual en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar de darle todo el confort a ellos para que lo puedan ejecutar lo mejor posible. Obviamente, como siempre, determinamos la fijación. La fijación puede ser a nivel central y excéntrica, determinando cuál es la mancha ciega, dependiendo si tiene un problema macular o no. Importantísimo que esté un campo visual que tenga la corrección máxima y completa. Y bueno, evaluar diferentes problemas que tenga a nivel de los párpados, la pupila, la ubicación, etcétera, ¿no? Eso en el caso de la ejecución. Entonces, para controlar la fijación, hay 2 programas, que eso, bueno, lo tienen creo que casi todos los campímetros, que es el Helcra-Krauss, que controla simplemente ubicando la mancha ciega. No es muy útil en pacientes con glaucoma avanzado, pero sí bastante en aquellos pacientes que tienen problemas maculares. Entonces, el paciente va a ver una área y sabemos que está viéndola hacia la fijación en teoría. Si le disparamos digamos que tratamos de estimular el área o la mancha ciega y no hay respuesta. En caso de que se haya respuestas, obviamente tiene una pérdida de la fijación. Y bueno, el caso de la fijación central, que es la que más usamos en el caso del glaucoma, que evalúa el centro justamente del campo visual y es mucho mejor en casos de pacientes que no tengan alteraciones maculares. O sea, exacto, que no tengan. Lo primero que va a hacer el campo visual va a ser determinar la mancha ciega. Recordemos que se está en el área temporal a 15 grados y un poquito por debajo a 1.5 grados inferiores de la horizontal. Entonces, él ubica la mancha ciega, ya sabe, y de hecho eso nos va a servir en el caso de que haga falsos negativos, perdón, pérdidas de fijación, porque sabemos que si le disparamos a la mancha ciega y responde, está perdiendo la fijación. Entonces, bueno, eso lo sabe los que ya han utilizado los equipos de campo visual. Es importante definir el umbral. El umbral, según un valor estadístico, se dice que es cuando el estímulo es visto el 50% de las veces, pero digamos que en el caso específico del campo visual es lo mínimo
de intensidad de ese estímulo que puede ser percibido por el paciente en una zona determinada del campo visual. Y hay bastantes estrategias para tratar de buscar el umbral. Hay unas estrategias supraumbrales que también lo tienen los equipos. Yo no me voy a detener mucho en ellos porque realmente estamos buscando más bien para problemas con glaucoma, ¿no? Pero tenemos las estrategias umbrales o screening. Vas a ver que tiene estrategia zona 3, zona 2, estrategia de clases. La estrategia zona 2 lo que quiere, va a buscar esa prueba es que si tiene un escotoma absoluto o no lo tiene, simplemente. En el caso de la zona 3, va a evaluar si tiene un escotoma absoluto, si tiene un escotoma relativo o tiene visión en ese punto. Y las estrategias de clase, ahí va a evaluar si tiene escotoma absoluto, si ve, si tiene escotomas relativos y cuán intenso, cuán profundo es ese escotoma relativo, ¿ok? Pero bueno, no me voy a dedicar mucho en esto. Lo que sí es las estrategias umbrales que en estos equipos sí es un poco diferente como la manera en que va a buscarlos en cada punto. Este es el que usualmente sabemos que es el umbral 4.2, que ese también lo tiene el equipo Humphreys, que simplemente empieza por un área que es vista y va aumentando su intensidad hasta que logra ser vista. Luego baja hasta una zona que no sea vista y luego volvemos a subir dos decibeles, vamos a llamarlo así, a una área. Si ya la percibe, logramos el umbral, pero si no la percibe, seguimos subiendo y logramos conseguir el umbral. Esta es bastante útil, pero es bastante larga, es muy tediosa. Entonces, se diseñó la del umbral rápido, que simplemente buscamos un estímulo supraumbral, luego lo bajamos a un estímulo infraumbral, luego lo subimos en 2 o 3 decibeles hasta que conseguimos el umbral. Este es bastante también útil, pero también es lento, muy difícil. La novedad en estos equipos es la estrategia CLIP. ¿Cómo es la estrategia CLIP? La estrategia CLIP comienza con un estímulo, digamos, que no es visto y va aumentando progresivamente la intensidad hasta que el paciente lo capta, ¿ok? Y así en otro punto va aumentando la intensidad hasta que lo capta y así sucesivamente. En esta estrategia, la respuesta del paciente es muy importante. Si él responde rápidamente, entonces va la prueba mucho más rápido, más o menos acorde a su respuesta. Si el paciente, digamos que su respuesta es un poco más lenta, comienza a bajar la velocidad y empieza a disminuir la prueba. O sea que la estrategia CLIP puede ser corta o no tan corta, dependiendo de la respuesta del paciente. Es muy importante la velocidad con que el paciente responda, en este caso. Además de esta estrategia CLIP, está la estrategia Spark, que también lo tienes todos los equipos, que esta sí es muchísimo más rápida y no depende tanto de la respuesta del paciente, que ya la voy a continuación explicar. Él comienza con una primera fase que dura 40 segundos y utiliza, digamos, 6 puntos, perdón, en los diferentes puntos del campo visual y les ve su respuesta. Para calcular otro punto, entonces, ¿qué hace el equipo? Usa digamos, con una fórmula de regresión lineal en el cual este punto debería estar influenciado, porque ¿qué dice la estrategia umbral? Que se supone que si está en un mismo paquete de fibras nerviosas, pues tienen una respuesta similar. Entonces, si es un punto que está cerca, entonces, si vemos aquí, tiene mucho más incidencia ese punto en este punto que queremos buscar, que por ejemplo, este punto C que está más lejos, si vemos el punto C, tiene mucho menos incidencia sobre ese punto X que vamos a evaluar. ¿Sí me explico? Entonces, él, digamos, hace como una regresión lineal muy rápidamente y dependiendo de cada punto, pues de los puntos de referencia que ya teníamos, entonces hace esa regresión punto por punto. Digamos, parece lento cuando te lo explico aquí, pero eso lo hace rápidamente. En esos 40 segundos ya tiene más o menos una idea de
cómo va a ser la respuesta del paciente. Luego vienen las siguientes fases, que son la fase 2, 3 y 4, que van a completar los 3 minutos. Ahí apenas los diferentes puntos y hasta que en la etapa final busca la mediana de cada respuesta en esos diferentes puntos que evaluó. Y ese sería, digamos, el resultado. Cuando hay respuestas en ese punto muy extremas, que hay de repente, o intensidades muy altas, muy bajas, esas las elimina. Simplemente toma como mediana los que más se parecen. ¿Ok? Y esa es la estrategia SPART. Mucho más rápida, se completa más o menos en 3 minutos y es de alta precisión. En el caso de la impresión, pues es bastante similar a los que estamos acostumbrados. Los parámetros de confiabilidad, pues obviamente sabemos las pérdidas de fijación, que deben ser de menor de 20%, los falsos negativos, falsos positivos igual menor de 15%, y ellos tienen un factor de confiabilidad que se llama RF. Ese factor de confiabilidad uno lo ve acá y debería estar entre 0.7 a 1, perdón. O sea, máximo 1. Aquí tiene, no se ve muy bien, pero tiene 1 de confiabilidad. Además, tiene la puntuación corta, que si tú la aprendes, también la va a evaluar. Y esto también no puede servir como confiabilidad. Obviamente que tenga un paciente bien refractado y que tenga un buen diámetro pupilar nos va a ayudar en los parámetros de confiabilidad de la prueba. Obviamente también lo primero que vamos a ver, aparte de saber los parámetros de la mancha ciega, lo segundo a saber va a ser el umbral foveal y la escala numérica, de cuál es la intensidad en cada punto. Pues obviamente los puntos que están más cerca del eje visual, pues serán mucho más, tendrán un decibel mayor, o sea que tendrían una sensibilidad mucho más alta que los que están a nivel periférico. Tienes la escala, como cuántos decibeles se correlacionan al cuadrito que tienes al lado, y lo puedes más o menos correlacionar en tu escala o en tu gráfico de escala de grises. Igualmente, tienes la desviación relacionada con o sea, tú calculas el patrón que nos dio en la escala numérica y lo correlacionas con los pacientes similares a su edad y te da la desviación corregida con la edad. Y la desviación patrón o desviación corregida, que le llaman aquí, pues es esta correlacionada con su propia respuesta, la misma respuesta del paciente, que eso nos da la idea de cuán profundo puede ser el escotoma que estamos evaluando, que vamos a encontrar, ¿no? En los índices globales, ellos sacan la sensibilidad media, que es nada más que un valor en decibeles de toda la respuesta de la escala numérica que tuvo. Y nos da ese valor, que sería acá. El defecto medio, como igualito como se calcula con el Humphrey, nos calcula el defecto medio, que debe ser menor de 3. El factor de confiabilidad, que ya lo describimos, que debe ser hasta 1, o sea, de 0,7 a 1. El patrón de desviación estándar, como igualito que en el Humphrey, que nos da la profundidad del defecto. La fluctuación corta, si lo tienes encendido, también te va a ayudar para determinar incluso la fiabilidad. Y bueno, la desviación corregida con la desviación, perdón, con la fluctuación corta. ¿Ok? Igualito que en el Humphrey, si lo tienes encendido. Hay una curva que adicionalmente tienen estos campímetros, que la gente no está muy acostumbrada a lo que usan Humphrey, que es curva de defecto o la curva Bevier. Esto es digamos que una tontería. Simplemente el equipo toma toda la sensibilidad de todos los puntos que se encontraron y los pone desde el más sensible o del más alto al menos sensible, o sea, el más bajo. ¿Ok? Y ahí lo ubica. Debería un paciente tener una sensibilidad similar a la norma, que es la que está aquí arriba. O sea, que debería ser más o menos paralelo. Si nos encontramos con esto, que hay un descenso así importante, es porque hay algún escotoma, o sea, hay una sensibilidad muy profunda, muy grande en ese campo visual. Solamente nos habla de eso, simplemente de sensibilidad
o menor sensibilidad en un punto establecido. No, no te dice cuál, pero hay un defecto que con alguna profundidad. ¿Ok? Solamente eso no, es lo que nos dice. ¿Ok? Entonces, no tenerle miedo a la curva de efecto, a la curva de Bien, que es súper fácil de interpretar. ¿Ok? El equipo también analiza los resultados. Tiene el test de mi campo para glaucoma o glaucoma hemisphere test, que es el que también estamos acostumbrados nosotros, que evalúa la parte, el hemisferio superior con respecto al hemisferio inferior y tiene diferentes estadios, pues que si es de alta sensibilidad, si es dudoso, si definitivamente está alterado. ¿Ok? Hay otros dos programas que si no los tienen los otros equipos, que es el Glaucoma Staging Program y el Glaucoma Staging System, que es el de Brusini, que ya lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar. Realmente esto es como ayuda, no es que te está dando el diagnóstico, porque se supone que tú, como oftalmólogo, sabes cuál es, la clínica del paciente, la presión, no sé qué más, ese más o menos te lanza ahí unos parámetros. Entonces, dependiendo de la desviación media, él recopila la desviación media de 90.000 estudios normales y los compara. Entonces ve cómo está ese campo visual para ese momento. Entonces lo puede decir que puede ser que esté normal, que sea un artefacto, que tenga definitivamente glaucoma o que tenga un defecto neurológico. En el caso de que sea un defecto glaucomatoso, entonces te estaría aquí si o es normal, o es sospechoso, o es que tenga un glaucoma preperimétrico. Imagínate tú, te puede relacionar incluso si un defecto aquí en el campo visual, si es un daño leve, moderado o severo. ¿Ok? Además, tiene un índice de probabilidad de glaucoma que los valores es de 0 a 5, 0 de 5 es definitivamente glaucoma y 0 no hay glaucoma, pueden a este lado. ¿Ok? Caso que la conexión es inestable. ¿Continúo? Ajá. Entonces, aquí te pone, ¿sí? Ok. En este caso, entonces 4.2 es glaucoma, pero fíjate que este tiene 1.5. 1.5 está como que sea lo normal, pero no tan normal. Y cuando te saca aquí la escala, pues tiene una alta posibilidad de ser normal, puede ser sospechoso, tiene una alta probabilidad, según esto, de que sea un glaucoma preperimétrico. Entonces, bueno, dependiendo de lo que tú sepas, de lo que tú veas en el paciente, puedes creer o no en lo que te está diciendo el programa. ¿Ok? El otro programa es el Glaucoma Stage System, que es el diseñado por Brusini. Aquí usa dos parámetros, que es la desviación media, ¿ok? Que desde lo normal hasta lo más anormal, digamos, lo más severo, y la desviación estándar media o el PSD, que te define si tiene alteraciones, pues, generalizadas, localizadas o mixtas. Y te estadia si el paciente tiene o no glaucoma. Entonces, un estadio 0, un estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjate que en cada estadio puede tener daño generalizado, mixto o defectos localizados. Y te lo ubica. En este caso, tenemos un paciente con un estadio 4 que tiene daños, digamos, en el campo visual de defectos mixtos, tanto localizados como generalizados. ¿Sí? Es bastante visible, o sea, se entiende, ¿no? Pero bueno, igual nosotros no vamos a guiar solamente por lo que te dice el equipo, ¿no? Además, todas estas estrategias también hacen
que si tú tienes un paciente que le has hecho varios campos visuales, puedas hacerle su progresión, o sea, cómo ha ido evolucionando ese paciente a lo largo del tiempo. El programa TNT es el programa de progresión de Oculus. Te evalúa la progresión de la desviación media en valores de P, te analiza punto a punto, dependiendo de cada campo visual, si ha disminuido la sensibilidad en esos puntos, y además te evalúa la famosa curva de Bézier o la curva de defecto. Él va a definir una progresión que utiliza un índice, que es el índice de focalidad, y bueno, se dice que esa progresión la puede detectar más tempranamente que otros equipos. Él te pone en la pantalla así. Entonces, aquí están todas las pruebas que se ha hecho durante todos estos años. Y bueno, aquí es bastante visible que el paciente ha perdido campo visual, vamos a llamarlo así, porque su desviación media, si la calculamos, pues ha ido empeorando, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y aquí te pone como la escala numérica en cuanto cómo ha ido a lo largo del tiempo. Además, te pone pues en la escala de grises y cuántos puntos es que ha perdido en el campo visual. Te evalúa punto a punto, ¿ok? Y en cuanto, dependiendo de tu escala. Además, evalúa la curva de defecto a lo largo del tiempo, entonces ve que la primera era así y terminó siendo así, o sea que ha disminuido la sensibilidad a lo largo del tiempo. Y después te hace un reporte final, que bueno, que definitivamente la pérdida en probabilidad es bastante probable, cómo ha ido disminuyendo la desviación media a lo largo del tiempo, en cuanto, y en cuántos decibeles, pues. Y este es el cálculo del índice de focalidad. Cuando tú quieres imprimir esto, te sale así, ¿ok? Te sale digamos que la escala de grises, los puntos que definitivamente ha evolucionado a peor, la curva de Bézier, que ha ido disminuyendo, y la probabilidad. Entonces te hace digamos, todo el reporte final que ya vimos anteriormente. Además, te hace un pronóstico de cómo es su campo visual binocular también, ¿ok? Esta es la impresión de TNT. Bueno, características importantes de estos perímetros, bueno, tienen la estrategia CLIP para la estimación subumbral, a diferencia de otros. Esta estrategia SPAR, que también es muy útil, que es una estrategia de cuarta generación. Te sirve de ayuda el Glaucoma Staging Program y también el Glaucoma Staging System. Y bueno, el análisis de progresión de TNT. Bueno, fíjate que como nos mantenemos en el tiempo, Ligia, estamos igualitas. Bueno, muchísimas gracias.